Sebastián controló sus instintos. Los gritos desde el walkie-talkie que seguía lanzando Estrella retumbaban por ese bosque silenciado por la noche, llamando la atención como un faro que ilumina un mar en calma. Apagó el aparato y el silencio volvió a envolver todo el ambiente. Podían escucharse los latidos de los 3 investigadores, sus respiraciones desesperadas en busca de un aire que les faltaba, mientras seguían paso a paso las marcas que Lorenzo había dejado sobre la tierra. Junto a esas marcas de arrastre aparecían algunas huellas grandes de una especie de animal que caminaba sobre 2 patas. La oscuridad lo engullía todo, en esa zona donde los árboles apenas dejaban entrar la luz de la luna. Las linternas se empequeñecían debido al tamaño del paisaje y apenas podían servir para continuar el rastro, pero Sebastián sabía que si volvían en ese momento al campamento, Lorenzo estaría perdido para siempre. Siguieron caminando lentamente durante varios minutos, intentando agudizar sus sentidos para poder contrarrestar cualquier amenaza externa, pero todo el lugar parecía muerto, a excepción de esas marcas que continuaban, recordándoles que algo o alguien les esperaba entre las sombras. De pronto las huellas desaparecieron, ocultándose entre las aguas ennegrecidas del lago Yanov. Lo que fuera que atacó a Lorenzo lo había arrastrado hasta allí y lo había sumergido en las profundidades de ese lago contaminado, en el que no debería existir nada con vida. Demetrio le colocó una mano en el hombro a Sebastián y le pidió que regresaran al campamento base. Si Lorenzo estaba con esa criatura en el interior de ese lago negro, no podrían ya hacer nada. La noche cerrada continuaba mordiendo en el exterior de las tiendas de campaña. En la tienda principal, Estrella continuaba avisando a los 3 integrantes del equipo que seguían buscando a Lorenzo, pero ya no recibía ninguna contestación. Su compañera Alejandra continuaba revisando las cámaras, en busca de alguna imagen más nítida sobre lo sucedido en el puesto de vigilancia número 5. Lo que habían encontrado hasta ahora era espeluznante. Se veía a Lorenzo apuntando con su linterna desinteresadamente, a un lado y a otro, cuando de pronto una gran figura ennegrecida se abalanzaba sobre él. A una velocidad normal casi no podía apreciarse nada. La rapidez de ese ser era asombrosa. A cámara lenta solo se captaba esa sombra negra llevándose a Lorenzo hasta hacerlo desaparecer del campo de visión, con una fuerza sobrehumana, haciendo pensar que el muchacho desaparecido estuviera hecho de papel. Estrella no podía dejar de temblar. Conocía a Lorenzo desde hacía muchos años, habían compartido miles de anécdotas, y perderlo en ese momento le pareció algo tan irreal que a ratos deliraba con la idea de que todo fuese una pesadilla. Se escuchó algún ruido en el exterior, y Estrella salió de la tienda corriendo en busca de sus compañeros. Lo que se encontró al otro lado de esa fina tela que separaba la tienda del exterior fue algo muy diferente. Nada más salir, vio que una de las otras tiendas que habían preparado estaba destrozada, con todos los objetos que había en su interior desperdigados por la zona. En ese momento comprendió que estaba en peligro, pero no le dio tiempo a mucho más. Una criatura enorme se le echó encima y le golpeó el torso con fuerza, haciéndola caer, dándose un fuerte golpe en la cabeza que se transformó en una herida abierta. No pudo ver mucho, la sangre le caía por la cara, mientras notaba cómo la arrastraban a gran velocidad agarrándola de las piernas. Se intentó revolver, pero era imposible. Consiguió aferrarse a unos árboles, y Estrella consiguió frenar el avance, pero ahí terminó todo. Notó un fuerte dolor, y luego su grito se apagó engullido por la oscuridad, mientras los ruidos de esa bestia alimentando su ansia inundaba el espacio. Alejandra, que se encontraba ensimismada observando los monitores con las distintas cámaras que habían instalado, solo escuchó el fuerte golpe y los gritos de Estrella, sin conseguir entender qué había sucedido. Vio la cremallera de la tienda abierta y se abalanzó hacia ella para cerrarla, intentando mantener esa falsa sensación de seguridad que puede ofrecer una tienda de campaña. Oía los gritos de Estrella cada vez alejarse más, pero no podía hacer nada.
Sus ojos se llenaron de lágrimas por la impotencia y la cobardía que le había atenazado el cuerpo, sabiendo que si salía de esa tienda tendría el mismo final que la pobre chica que se estaba desgarrando la garganta a base de gritos. Pasó una media hora y llegaron los otros 3 integrantes del grupo. Lesia, Demetrio y Sebastián se encontraron a una Alejandra arrodillada frente a los monitores, llorando con una desesperación que había cargado el ambiente hasta hacerlo casi irrespirable. Sebastián se acercó a grandes zancadas a su compañera y la levantó. Le preguntó qué había ocurrido. Alejandra les contó que Estrella había desaparecido, dejando como rastro un desgarrador grito que fue apagándose segundo tras segundo. Sebastián tomó el mando. Era consciente de que esa locura tenía que terminar. Decidió que era mejor esperar a que amaneciera y entonces saldrían a buscar a Estrella y volver a la zona donde desapareció Lorenzo. Mientras tanto, lo mejor que podían hacer era tranquilizarse y ver todas las cámaras de vigilancia en busca de respuestas sobre ese gran misterio que les estaba acechando entre ramas y fango. De pronto empezaron a saltar varias alarmas. Al parecer, algo se estaba moviendo en los puestos de vigilancia 1 y 3. Se acercaron a los monitores para comprobar las cámaras, pero no parecían ver nada fuera de lo normal, hasta que de pronto lo vieron. Primero un pequeño parpadeo en una de las cámaras de la zona 3, y luego un cuerpo parado, de pie, observando la cámara a unos pocos metros de distancia. Era una figura completamente negra, y solo eran unos segundos. La cámara volvía a parpadear y desaparecía. Las alarmas de los distintos puestos siguieron sonando durante el resto de la noche. Las cámaras reflejaban grandes sombras en movimiento o figuras inmóviles de las cuales no se distinguía nada más que una oscuridad total. Los 4 investigadores que se encontraban dentro de la tienda de campaña estaban asustados. Se habían metido en una trampa de la que no sabían si iban a poder salir con vida, rodeados por unas criaturas autóctonas que conocían el lugar y que parecían estar dispuestos a cazarlos uno a uno. El sol empezó a despuntar por encima del horizonte, cuando en el campamento base se preparaban para salir al exterior y buscar a su compañera desaparecida. Ya habían hablado sobre el plan y cada uno de los investigadores supervivientes sabía lo que tenía que hacer. Sebastián y Alejandra buscarían a Estrella, mientras que Demetrio y Lesia recogerían los equipos del campamento base. No pensaban pasar otra noche más en ese lugar. Cuando salieron al exterior, los investigadores españoles vieron el desorden generado por la desintegración de una de las tiendas de campaña. Siguieron las marcas que había dejado Estrella en su lucha por sobrevivir, algunas uñas clavadas en la tierra y unas manchas de sangre que iban sucediéndose a medida que caminaban y se adentraban entre los árboles. A unos 200 pasos se encontraron con el cuerpo de la chica. Alejandra se sobresaltó y Sebastián la tuvo que agarrar para que ésta no saliera corriendo, mientras la apretaba sobre su pecho para que no gritara y dejase de ver el lamentable estado en el que había quedado su compañera. Las manos de Estrella todavía se encontraban agarradas a las raíces que sobresalían del suelo. Sus dedos estaban ensangrentados, cubiertos de barro. La expresión de su cara era de un terror estremecedor. Todavía tenía los ojos abiertos y la boca lanzando un grito silencioso. Su cuerpo estaba destrozado. Tenía un corte a partir de la cintura que hacía que sus piernas se encontrasen a unos 10 metros de distancia. Se podían ver arañazos por su espalda y cómo el cuerpo había sido desgarrado a mordiscos. Sus tripas estaban desparramadas en esa distancia entre la parte superior de su cuerpo y la inferior. Sebastián soltó un momento a Alejandra y se acercó al rostro de Estrella. Le cerró los ojos a la chica pensando qué podían hacer con su cuerpo, cuando un potente grito emergió de la profundidad del bosque. Sebastián volvió a levantarse y mientras se dio la vuelta pensando que era momento de correr, vio cómo Estrella ya empezaba a perderse a gran velocidad en dirección al campamento base, sin mirar atrás, corriendo por su vida. Soy Sergio Ruz y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.